Hay unos temas que interesan mucho a la ciudadanía que hoy son parte del debate nacional. El tema de la paz, la guerra y en este caso también la propuesta de paz total que ha venido impulsando el gobierno nacional en cabeza del señor presidente Gustavo Petro. Desde la Agencia de Prensa Análisis Urbano tomamos la decisión de volver a realizar entrevistas y conocer la opinión y conocer, digámoslo claramente, lo que piensan personas que están vinculadas directamente en los temas de la paz o en los temas de la guerra. En esta ocasión vamos a entrevistar al doctor Ricardo Giraldo. Él es el abogado del Ejército Gaitanista de Colombia, que hasta hace poco se denominaba Autodefensa Gaitanista de Colombia y que han sido mal llamados Clan del Golfo, porque desde acá, desde la Agencia de Prensa Análisis Urbano, sostenemos que el Clan del Golfo no existe. Hace unos 6 años tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista al doctor Ricardo Giraldo y estuvimos hablando de los temas de la paz urbana, estuvimos hablando de extradición, estuvimos hablando de la ley llamada de sometimiento y hoy queremos hablar con él sobre el Ejército Gaitanista de Colombia, sobre el presidente Gustavo Petro, sobre el alto comisionado o consejero comisionado Patiño y cómo ve el tema de las conversaciones con las estructuras armadas organizadas del Valle de Aburrá y cómo están los asuntos de la paz con el Ejército Gaitanista de Colombia. Doctor Ricardo Giraldo, muy buenos días. Fernando, buenos días y encantado nuevamente estar sentados en esta misma oficina, en estos mismos muebles, 6 años después, hablando de lo mismo y algo que no se ha podido concretar ni remediar, que es la paz. ¿Quién es Ricardo Giraldo? Un abogado en este momento, digamos, lo más estigmatizado que puede haber en Colombia y en muchas partes del mundo por representar el grupo armado ilegal más grande que existe en Latinoamérica. Y eso ha cargado un estigma, pero menos mal yo pues no nací en el mes de los temblores y por la paz hay que darlo todo, Fernando. O sea, hay que pelear con los estigmas y con lo que toque, como se dice, porque esto hay que sacarlo adelante. Esto derramamiento de sangre ya es absurdo que siga pasando, 60 años llevamos en esto. Entonces, ese soy yo, un abogado que está trabajando por la paz y que se dio la pela, como se dice coloquialmente, representando al Ejército Gaitanista de Colombia, que alzaron la mano ante una propuesta y una invitación de paz total que hizo el hoy presidente Gustavo Petro. ¿Qué piensa del presidente Gustavo Petro? El presidente es una persona berraca, yo lo considero que es un tipo muy berraco, es muy inteligente, se equivocan los que lo tildan de loco o de bruto. Si alguien hay inteligente dentro de la política colombiana, es el presidente Gustavo Petro. Él sabe para dónde va desde el principio. Lo que pasa es que toma decisiones que a muchos no les gusta o no nos gusta o no las comprendemos, pero es un tipo extremadamente inteligente. El presidente Petro es una persona inteligente. Lo que sí hay que reconocer es que está muy mal rodeado. No tiene, al parecer, un buen equipo de gobierno que lo acompañe en las ideas que tiene y, y un equipo de gobierno que caza peleas con todo el mundo, con la corte, con los abogados, con los periodistas, con todo el mundo cazan peleas y yo creo que eso no le hace bien ni al país y mucho menos a la imagen del presidente. Pero el presidente para mí es un tipo berraco, sabe para dónde va, les guste o no les guste a muchos, pero es un tipo muy inteligente. Yo lo escucho hablar a usted sobre el tema de lo que piensa el presidente Petro y tengo que preguntarle, ¿qué piensa el Ejército Gaitanista de Colombia del presidente Petro? Si de pronto tiene alguna opinión, conozca alguna opinión que tenga su Estado Mayor o su máximo comandante.
el ejército gaitanista de Colombia a veces se siente decepcionado por lo que dice el presidente en medios de comunicación y en su red social de Twitter o X, como se llama hoy, que actúa de una manera impulsiva, pero jamás se han referido al presidente Petro en tonos despectivos, ni diciendo es un tal por cual, ni absolutamente nada, lo respetan porque es el presidente de Colombia. Pero más allá de eso, jamás han dicho una sola palabra, jamás han dicho una sola palabra mala o que uno puede interpretar como si existiera un odio hacia él o una aberración, absolutamente nada. Ellos son muy respetuosos del presidente en lo que me han dicho. Lo que pasa es que eh, tiene un problema grande el presidente dentro de su forma de actuar y es que todo lo comunica de manera impulsiva por Twitter y después de que ya él postea cualquier cosa en Twitter, ya todo el mundo se alarma sin entender lo que él quiere decir. Entonces, lo que hemos hecho desde la parte jurídica del ejército gaitanista es tratar de desentrañar el verdadero mensaje de lo que quieren decir sus bots en Twitter o las alocuciones que hace vía presidencial o los discursos públicos que hace. Por ejemplo, el último que hizo hace un mes que vamos a cumplir, donde le hace una invitación al ejército gaitanista a negociar, que ese era el verdadero mensaje que había que escuchar y el cual había que sacarle provecho, como se dice, no la forma despectiva en la que se refirió a ellos. Estuvieron en el cese al fuego y se acabó el cese al fuego. ¿Quién tuvo la responsabilidad de eso? La impresión es que la responsabilidad o la culpa de la ruptura la tienen las antiguas autodefensas gaitanistas de Colombia, hoy Ejército Gaitanista de Colombia. La culpa, a ver, eso es como el libro La culpa es de la vaca. Aquí realmente es dependiendo del punto desde donde se mire. Lo único bueno de todo es que la verdad la da el tiempo y la razón la da el tiempo. Cuando se suspendió el cese al fuego, o unos días antes de suspenderse el cese al fuego, yo insistía mucho a la oficina del Alto Comisionado de Paz, encabezada en ese momento por el doctor Danilo Rueda, le insistía muchísimo en que eso eran rumores, lo que estaba pasando, porque lo suspenden, porque aparentemente eh, el, en ese momento autodefensas gaitanistas de Colombia estaban detrás del paro minero que había en el Bajo Cauca y en el nordeste antioqueño. Y eso era completamente falso. Una cosa es que ellos hagan presencia en esos territorios y otra cosa es que obligue al minero a salir a protestar. Esa protesta de los mineros en ese momento era una protesta válida que lleva muchísimos años reclamando sus derechos. Y por esos chismes, por esos rumores, el presidente, presionado, digámoslo, por otros actores del conflicto que sí están en el curubito de las negociaciones y por organismos de inteligencia que a veces actúan de una manera que uno no sabe, de una manera torticera, pues decidió suspenderlo. Porque es que a quién le cabe en la cabeza que un ejército como el ejército gaitanista va a quemar una ambulancia y quienes la queman salen en una de las camillas jugando a los carritos chocones. Eso no es de una organización seria. Posteriormente, queman unos buses y nuevamente la responsabilidad era del ejército gaitanista. Y se les dijo en ese momento, según la información que tiene el ejército gaitanista, es que son las guerrillas del ELN las que están quemando los buses para hacer responsables al ejército gaitanista. Todo el mundo dijo que no, que eso era una locura, suspenden el cese al fuego y siguieron quemando buses en esas zonas. Entonces, ¿quién era? Es algo que se suspendió por los chismes y los rumores. Hoy estamos nuevamente en otra etapa. El presidente, digámoslo así, abre la puerta. Llevamos un mes
Un mes. ¿Cómo van las cosas? No, seguimos en la espera. Lo que pasa es que, a ver, Fernando, yo te lo digo, y es mi apreciación personal. Nada tiene que ver el ejército gaetanista en esta precisión que quiero hacer. Y es que el presidente hizo esa intervención, por lo que yo te decía, de una manera impulsiva, y lo dicen en Turbo, que es la zona bananera del Urabá, donde nace el ejército gaitanista de Colombia, y los trata de traquetos, bueno, en fin, de un poco de actividades grotescas, y les dijo, si ustedes quieren negociar, yo les hago una invitación a negociar, dejen de traquetear, dejen de todo eso, pero el mensaje importante era la negociación. Entonces, el presidente seguramente pensó que con la ofensa que les estaba haciendo a ellos, ellos iban a actuar de una manera diferente, con acciones militares. Y no, la respuesta de ellos fue muy sensata, es decirle, presidente, más allá de todo lo como usted nos trató, usted dijo algo muy importante, que es una invitación a negociar. Estamos listos, le devolvemos el balón. El balón en este momento lo tiene el presidente y el ejército gaitanista. Ellos están a la espera de cualquier pronunciación de parte del gobierno, y por supuesto la parte jurídica, estamos ahí dispuestos para eso. ¿Por qué se llama hoy Ejército Gaitanista de Colombia? Fernando, a ver, eso tiene varias razones o interpretaciones, como lo llaman algunos. A mí me sorprendió cuando sale un video publicado por el ejército gaitanista, donde estaba el comandante Jerónimo, que es el líder político a nivel nacional, el comandante Rodrigo, que es una persona muy importante dentro del Estado Mayor, que te digo, es una persona muy inteligente, muy inteligente. Se equivocan muchos al pensar que porque el Estado Mayor conjunto del ejército gaitanista son campesinos y devotas, que son brutos, y son extremadamente inteligentes. Y eso lo vamos a hablar ahora, el por qué. Y en ese video ya ellos se presentan como ejército gaitanista y no como autodefensa gaitanista. A mí me preguntaban varios medios de comunicación ya que se debía ese cambio. Le digo, yo no tengo la menor idea, porque ellos a mí ni me dijeron ni tienen por qué decirme. No. Yo no hago parte de ellos, a mí no me tiene por qué estar consultando las decisiones que tomen, ni más faltaba, ni quiero que lo hagan, porque lo mío corresponde a un escenario eminentemente legal y punto. Y la interpretación que yo le di en ese momento era que era una forma de desligarse de lo que fue el antiguo paramilitarismo, y lo digo antiguo porque es que para mí el paramilitarismo se extinguió con la falso proceso de paz que hubo con las Autodefensas Unidas de Colombia, y era una forma de desmarcarse. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Vea, aquí nos encanta ponerle nombre y apellido a todo. A todos nos gusta ponerle nombre y apellido. Entonces capturan un grupito de muchachos, y entonces ya pertenece a la oficina de tal o al grupo tal, porque nos gusta encasillarlos en la bendita ley 1908 en grupos de delincuencia organizada, para metérsela más duro y que no tengan una detención preventiva inferior a 3 años. En fin, eso es lo que pasa. Doctor Ricardo Giraldo, finalmente, un mensaje al consejero comisionado Oti Patiño, un mensaje a la ciudadanía de Medellín, del departamento de Antioquia de Colombia, y un mensaje a la estructura de armadas organizadas del Valle de Aburrá, que están hoy en conversaciones con el gobierno nacional. De las estructuras armadas del área metropolitana del Valle de Aburrá, y que a muchos conozco, que fui abogado de muchos, hice grandes amigos, que es así como los conozco, que son personas sensatas, que son personas honestas con la palabra, y yo le puedo decir a Medellín y a Antioquia y al mundo, si las estructuras armadas
están alzando su voluntad de paz, es porque de verdad lo quieren hacer, porque ellos son honestos con la palabra. Si ellos dicen que se comprometen a algo es porque lo van a hacer. Fernando, y no es la primera vez que ellos quieren hablar de paz. Yo fui abogado de Juan Carlos Mesa Vallejo en el 2018 cuando nos sentamos en esta misma oficina. Cuando él le dijo al presidente Iván Duque, yo quiero hacer A la Santos. paz, a Santos, perdón. Y después a Iván Duque también se le presentaron unas cartas. A la doctora Claudia Carrasquilla cuando fue directora de crimen organizado. Desde el 2018, antes de que lo capturaran, por Dios, incluso. Y todavía sigue insistiendo en que quieren hacer la paz, pero cada vez que hacen el llamado de la paz, patea la lonchera el gobierno, no el gobierno Petro, sino todos los que han estado, porque les encanta mejor ver los muertos que sentados hablando de paz. A mí me parece muy triste. Si yo fuese comisionado de paz, que no lo soy ni lo quiero ser nunca, porque qué chicharrón tan grasoso ese, yo aprovecharía más esas estructuras para hacer paz. Que digan los gobiernos locales y regionales lo que quieran decir. Ellos están en su discurso, pero es que la paz no les pertenece a ellos, la paz es de los colombianos, no es de ningún político. Consejero comisionado Oti Patiño, ¿qué mensaje le daría a usted? Hombre, Oti Patiño, es una persona en la que yo más esperanzado estuve cuando fue nombrado como alto comisionado de paz, porque fue un hombre de guerra que hoy está sentado en la paz. Fue comandante inclusive del presidente Gustavo Petro en el M-19. Sabe de conflictos, sabe de guerra, sabe de necesidades en los territorios. Hombre, dejemos ese orgullo de no sentarnos a negociar con los que de pronto ideológicamente no somos afines. Es que uno se sienta a negociar es con los que está en controversia. Si uno está de acuerdo con su contrincante, pues no hay conflicto. Pues sí, sentémonos a dialogar, negociar, a conversar, como lo quieran llamar, porque es que le tienen miedo de decir negociar que porque tienen estatus político. No, lo que importa realmente es que haya paz, que no se derrame más sangre y que haya una protección de las víctimas y de la comunidad, más allá de la ideología política o militar que se tenga. A esta ciudadanía urbana y rural que quiere la paz en Colombia, ¿qué les diré? Hay que dejar el miedo. Yo sé que hemos sufrido yo no sé cuántos procesos de paz y de negociaciones fallidos, pero tenemos que darnos la pela, porque si no vamos a seguir otros 60 años en conflicto, en derramamiento de sangre. Lo que pasa es que solo les gusta la guerra a aquellos que no la han sufrido ni la han soportado. Entonces, este es el momento de hacerlo, de lograr la paz. La paz no significa impunidad, eso es otra cosa. Hay que sentarnos a hablar de paz, pero hablar de manera concreta, que se avance, que se construya y no dejarnos ni manosear ni meternos miedo por aquellos que les encanta la guerra y que viven y han pervivido de cuenta de ello. Fernando, la paz tiene muchos enemigos, muchos. Yo no sabía hasta hace más de un año que me metí en este asunto de que la paz tenía tantos enemigos. Bueno, Pero hay que dejar el miedo. ya la entrevista está finalizando, pero no puedo dar pasar la oportunidad en un minuto. ¿Su vida ha estado en riesgo o no? ¿Sí o no? Constantemente, porque a mí no me quieren, hasta muchos de mis amigos ya dejaron de ser amigos porque piensan que por yo ser el abogado del ejército gaitanista, yo ya como que no sé, como que huelo feo o parece que tuviera lepra, entonces, pero claro, yo no soy muy querido por muchos del gobierno, por muchos de las guerrillas, de los organismos de inteligencia, ni se diga, pero, hombre, yo no nací en el mes de los temblores, esto hay que hacerle, porque es que no que la vamos a dejar a los hijos, Fernando, si seguimos con miedo. Él es el abogado Ricardo Giraldo, que es la persona que representa en el tema jurídico al Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, antiguamente denominado Autodefensa Gaitanista de Colombia, mal llamado Clan del Golfo.
es un hombre polémico, un hombre que genera controversia diariamente y creo que es una entrevista que le puede servir a Medellín, al departamento de Colombia y al departamento de Antioquia, perdón, y a nuestro país Colombia. Gracias, doctor Ricardo. Fernando, espero que en 6 años nos volvamos a sentar como lo hicimos en el 2018, pero ya con la tranquilidad de que toda esta gente esté en una transición de lo ilegal a la legalidad, que haya paz. Muchas gracias, doctor Ricardo.